Bueno, básicamente entonces la tranquilización es un estado de indiferencia al entorno, pero con ligera insensibilidad a los procedimientos quirúrgicos. El sujeto está psíquicamente relajado, pero consciente. Básicamente, siempre hay que realizar una evaluación del paciente para lo que es la selección del anestésico. Es justamente lo que les estaba mencionando, que no siempre tenemos que utilizar, ¿verdad?, el mismo anestésico, sino que muchas veces se van a presentar ciertas particularidades que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Em, de repente un problema hepático, un problema renal o un paciente geronte, un paciente joven, un paciente con problemas respiratorios, un paciente con problemas cardíacos. Entonces, vamos a ir viendo todo eso. La selección de un método anestésico determinado depende de la evaluación integral del paciente. Para lo que es preciso considerar el estado de salud del animal. También tenemos que considerar su tamaño, especie, edad, sexo, estado nutricional, grado de deshidratación o grado de hidratación, estrés, presencia de enfermedades. Esto convierte el proceso de administración de la anestesia en un método racional y técnico que requiere de atención extremadamente individualizada. Lo que les decía, nosotros no podemos agarrar a todos los animales, em, por más de que sean de diferentes especies, de diferentes edades, bueno, yo voy a utilizar tal anestésico nomás y utilizo ese mismo anestésico con todas las especies o con todas las edades. Entonces, vamos a tener que discriminar. Un ratito. El estado físico puede desglosarse en las siguientes categorías amplias: animales sanos, pacientes con problemas leves, por ejemplo, obesidad o ligera deshidratación, animales con problemas graves, como deshidratación extensiva de más de 5%, con problemas circulatorios o lesiones craneales graves, entre otros. Animales con problemas moderadamente intensos, como en presencia de nefritis, insuficiencias valvulares, disfunciones hepáticas, pacientes moribundos que presentan em, hipotensión intensa, ustedes nomás ya van a cambiar, ahí está mal esa Y, por shock hipovolémico, también paros respiratorios, intermitentes, etc. ¿Qué características debe reunir el anestésico ideal? Antes de proceder a lo que es un estudio de los agentes anestésicos, debemos conocer las características que nosotros deseamos que un anestésico tenga. ¿Qué es lo que me hace decidir a mí elegir este anestésico en vez de este otro anestésico? Entonces, que no sea o que no necesite biotransformarse o que no siga un metabolismo extenso. Ahí está. Que no sea tóxico, irritante, que no deprima las funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? Respiración, actividad cardíaca, entre otras, ¿verdad? Pero estas son las dos principales. Que induzca rápidamente y sin forcejeos a la anestesia para propiciar una rápida y segura recuperación. Que tenga un antídoto específico.
que sea económico, estable, fácil de usar, no inflamable o explosivo, que sea útil para la mayoría de las especies, que propicie buena relajación, que permita contener adecuadamente al paciente, inhibiendo lo que son los reflejos ya mencionados con anterioridad. Y también que reduzca el sangrado capilar, no que fomente. A partir de ahí, bueno, vimos las características de lo que es el anestésico ideal y ya pasamos a lo que son los componentes o básicamente ya las etapas y signos de, de la anestesia general en cada una de las etapas que la componen. Por ejemplo, si estamos hablando de la primera etapa, que es la analgesia o movimiento voluntario, hablamos de que básicamente se caracteriza por la inducción de un estado de analgesia ligera, no apta para la cirugía. Entonces, nosotros vamos a suministrarle al paciente el fármaco y vamos a esperar que se cumplan ciertas etapas para poder, en el caso de que vamos a realizar una intervención quirúrgica, poder empezar con ese procedimiento. Entonces, no resulta ser que nosotros le aplicamos el fármaco y automáticamente empezamos a realizar la cirugía, sino que obviamente dependiendo del tipo de fármaco, vamos a esperar que cumpla su efecto deseado. Y eso va a variar, ustedes van a ir aprendiendo y de hecho ustedes ya saben ya de acuerdo a las vías de administración, de acuerdo a también el tipo de fármaco que utilicemos. También depende mucho de las combinaciones específicas que hagamos. Por ejemplo, si utilizamos un preanestésico o no utilizamos un preanestésico. Entonces, para no confundirles, porque esta parte es bastante amplia, nosotros vamos a dividir lo que es la anestesia general en etapas, ¿sí? Mi primera etapa, analgesia o movimiento voluntario. Mi segunda etapa, delirio o movimiento involuntario. Y mi tercera etapa, anestesia quirúrgica, que se va a volver a subclasificar en anestesia quirúrgica leve y profunda. Y ya vamos a ir aprendiendo un poquito más para qué tipo de cirugías va a servir la quirúrgica leve y la quirúrgica profunda. En este caso, empezando a describir lo que es la anestesia, en la analgesia con anestesia, en el caso del movimiento voluntario, se caracteriza por la inducción de un estado de analgesia ligera no apta para cirugía. Si el anestésico es un gas, habrá forcejeo, chillidos, excitación y un paro voluntario de la respiración, seguido de inspiraciones profundas. La tensión induce a lo que es la liberación de lo que son por ejemplo, las catecolaminas, entre otros componentes, por lo que habrá aumentado lo que es la frecuencia cardíaca. O sea, va a hacer variar todo lo que son nuestros parámetros que deben de estar controlados. Entonces, por lo general dice, no te vaya a poner nervioso, tranquilo nomás, relájate, respira profundo, en el caso de los humanos, ¿verdad? Pero con los animales se tiene que trabajar de manera diferente, en un lugar oscuro, o en un lugar tranquilo, cosa que muchas veces no se cumple, ¿verdad? Porque no se puede, qué sé yo, estamos realizando una campaña de castración o cosas así, ¿verdad? Pero lo ideal tiene que ser un ambiente tranquilo, en silencio. Yo siempre les hablo mucho a, a todos los alumnos de que antes que nada pensemos. Cuando yo me voy a una consulta, en el hospital, ¿verdad? Sea cual sea el hospital, sea Migone,
sea IPS, sea un centro de salud, cualquiera sea, o un consultorio privado de un médico, a usted no le va a gustar, atajale, hacele tal cosa con el paciente, y vos te vas a quedar ahí, todo asustado, ahí, sácale sangre, ahí no, hace, ¿entienden? Entonces nosotros vamos a quedarnos así, Dios mío, ¿qué es lo que me van a hacer? Y todo, se van a empezar a liberar todo y vamos a querer salir corriendo de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a salir corriendo y no voy a querer saber nada de ese doctor y nunca más voy a querer ir, ¿verdad? Entonces los animales también necesitan lo mismo. Ellos necesitan un manejo en el cual se adecue, ¿verdad? A cada especie, si trabajamos con silvestre, con el comportamiento para silvestre, que es mucho más calmo que con las otras especies. Si es bovino, porque sea bovino no significa que como esas bestias tenemos que arrearle, dale. No, eso no, ¿entienden? Y después también, por ejemplo, si trabajamos con perros o gatos, siempre mantener esa compostura que a nosotros nos gustaría que tengan los doctores con nosotros. Entonces, mi parámetro para saber si un veterinario es bueno o no, em, y cómo debe de actuar un veterinario o un estudiante mientras que le trata a un animal, es como me gustaría a mí que me trate. ¿Entienden? Entonces, siempre pónganse en el lugar del animal y digan, ¿a mí será que me gustaría que me hagan esto los doctores? ¿A mí será que me gustaría que, ¿entienden? Entonces, esa es la forma en la que van a ser verdaderos buenos profesionales. Pero si ustedes piensan realmente que, no, es un animal nomás, así, más, no van a ser buenos profesionales. Les soy muy sincero. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, chicos. Ustedes eligieron una carrera muy noble, em, eligieron ganar plata, pero haciendo bien su trabajo. Y yo siempre digo, ustedes son los primeros defensores de los animales. Ellos no tienen voz, ustedes son sus voces. O sea, ustedes son su voz en realidad. Y, y eso. Entonces, en lo que es nuestra primera etapa, hablamos de eso, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con todo lo que dije? Sí, tiene que ver mucho, porque es la liberación de las catecolaminas. La tensión es, me asusto, pum, bum, 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 mi corazón aumenta la frecuencia cardíaca. Dios mío, me quiero, ya se orinó todo ya mi paciente, ya hizo caca, demasiado miedo ya tenía. Entonces depende mucho de la forma en la que le tratemos a nuestro paciente también para que reaccione. Entonces, eso marca. Después tenemos, por ejemplo, la segunda etapa, que es la etapa de delirio o movimiento involuntario. Básicamente esta etapa se inicia al perderse la conciencia por acción del analgésico sobre lo que es la porción cortical. El animal aún reacciona a los estímulos fuertes del medio y manifiesta, por ejemplo, taquipnea, hiperventilación. Aún más, por momentos se detienen voluntariamente lo que es la respiración. Las pupilas están dilatadas, existe un aumento en la frecuencia cardíaca, hay chillidos, salivación, movimientos de deglución. En esta etapa puede presentarse el vómito tanto en perros como gatos, particularmente en animales que han comido o por ejemplo si hubo premedicación con silaxina. Entonces, en esos casos puede darse esto. En la tercera etapa, por ejemplo, tenemos lo que es la anestesia quirúrgica. En el caso de la anestesia quirúrgica, se caracteriza por una inconsciencia con pérdida progresiva de los reflejos. Ahí nosotros nos recordamos cuáles eran los reflejos y vamos recordando.